Social, el PAMI y las demás obras sociales. De estos 48 artículos, el promedio de aumento es del 132%. Y el artículo que más aumentó es el Atlancil, que es un antiarrítmico, un 236%, entre el 30 de octubre del año 2015 al 30 de junio del año 2017. Abarcamos este periodo porque en diciembre del año 2015, después de la asunción del nuevo gobierno, se produjo una fuerte devaluación del dólar. 200%, exactamente ese es el número, porque es impresionante. El 132% promedio de esta canasta de 48 artículos que son los de mayor consumo y que enfrentan las distintas patologías que... Por ejemplo, el Atlancil es uno de los medicamentos que más tienen que tomar la gente que tiene problemas de presión, en este caso los jubilados. Y es uno de los remedios que más caros está. Y vos fíjate, te voy a dar 10 artículos que son los que más... Perdóname, ¿cuánto tiene esto? ¿Cuánto tiempo tiene 132% en cuánto? ¿En 2 años? En 1 año y medio. 1 año y medio. Porque es octubre del 2015, junio 2017. Son 12 y 6 son 18. 1 año y medio. 18. Justo, 1 año y medio. Vos... Sí, está bien. Mientras vos, yo voy a hacer una cuenta y después la comparto con vos a ver qué te parece, porque en realidad esto te da una pauta clara de que la inflación es mentirosa. No. O miden cualquier cosa. No. Es que el precio de los medicamentos está por encima de la inflación. Claro. ¿Y por qué está por encima de la inflación? Porque no hay ningún tipo de control sobre los laboratorios. Yo quiero dejar bien en claro esto. Los responsables de estos aumentos no son los farmacéuticos. Los responsables de estos aumentos son los laboratorios. Y desde el gobierno la responsabilidad recae en la Secretaría de Comercio de la Nación, que es la que debería controlar a los laboratorios. Si vos pones a estos medicamentos dentro de lo que significa una canasta básica de alimentos, de la canasta básica, porque de la canasta básica no es solamente alimentos, porque vos tenés alimentos, digamos, y aparte todo lo que necesitas mínimamente para poder vivir. Sí. Entonces, si vos lo metieras dentro de lo que significa una canasta, incluís a los medicamentos, te está dando más o menos la inflación que la gente siente de bolsillo. 7,33% te da. Mensual de lo que significa una inflación prorrateada, en este caso por el tema de los medicamentos. Yo tengo este dato. Según la Dirección de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en ese periodo, octubre de 2015, junio de 2017, la inflación fue del 71,7%. Quiere decir que el promedio de los aumentos de los medicamentos en relación a la inflación que midió la Dirección de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires es un 60% más que la inflación. Más que la inflación. ¿Sabés qué creo yo igual? Que la inflación, todos los que la miden, no la miden como corresponde. En general, no la miden como corresponde. Bueno, pero aún... La gente la siente mucho más en el bolsillo. Pero estos son los datos que tenemos. No, está claro. Y con los datos que tenemos. Claro. Ahora, si algún representante de las cámaras de laboratorio dijeran sí, pero aumentó el precio, la variación del dólar. Bueno, el dólar estaba en octubre del 2015 9 pesos con 50. En 30 de junio de este año 16 pesos con 88, que es el tipo de cambio minorista. Es decir, que el precio de los medicamentos aumentó un 54,3% por encima de la devaluación del dólar. De modo que ni siquiera valdría el argumento si alguien dijera, sí, pero como ha habido una devaluación del dólar y hay artículos que son importados, tenemos que trasladarlo a precio. Los precios que trasladaron en los medicamentos está por encima de un 54,3% de la variación del dólar. Claro. ¿Cuál es la variable que toman? No sabes. Sería importante que explicaran por qué este escándalo. Por ejemplo, hay 2 artículos que hay aumentos encubiertos. ¿Y quién tiene que controlar, por ejemplo, la Secretaría de Comercio Interior? El señor Brown. Claro.
Y el Ministerio de Salud de la Nación, por supuesto, son los responsables de esta actividad. Fíjate, la cafeaspirina, que es un antifebril y un analgésico. Hay que ver el cálculo por blister. ¿Por qué? Claro. Porque ellos te venden el mismo artículo con menor cantidad de tabletas. Si nosotros tomamos por blister, es decir, por tableta, acá se registró un aumento del 172%. Y si tomamos la cafeaspirina, que es un antifebril, si tomamos la aspirineta, claro, que para chicos, que es un anticoagulante, ¿no? El blister tuvo un aumento, pasó de 6 pesos a 18,85 la tableta. En octubre del 2015, 6 pesos. 300% aumentó. 214%. Héctor, ¿y qué pasa con los medicamentos? Porque la gente siempre busca esta opción de menor precio. ¿Qué pasa con los genéricos? Porque lamentablemente hay jubilados que se tienen que volcar a eso, a un medicamento genérico que realmente no tiene la misma certificación que las principales marcas. Muy buena pregunta. Se está violando por muchos médicos la ley de medicamentos. Porque la ley dice que hay que recetar por el nombre genérico, no por el nombre comercial. No por el nombre que el visitador médico, cuando va al médico, le dice y le vende determinado producto. Por el nombre genérico. Entonces, yo lo que recomiendo... No ningún médico te lo hace. Yo lo que le recomiendo a los consumidores, que cuando están frente a su médico de confianza, con el que existe muy buena relación y demás, cordialmente le digan, doctor, por favor, recéteme con el nombre genérico, no me ponga el nombre comercial. Y entonces, cuando el paciente va con la receta a la farmacia, que sea el farmacéutico el que le ofrezca las distintas alternativas con que ese producto con nombre genérico se presenta, con los distintos precios, y que sea el consumidor el que elija de acuerdo a sus posibilidades económicas. Y si todos los medicamentos con distintos nombres están a la venta, es porque la ANMAT los ha aprobado, y en consecuencia todos tendrían que tener el mismo efecto. ¿Me deja que te diga algo, Héctor? Sí. Me voy a acercar un poquito, perdón. ¿Usted sabe qué hacen los visitadores médicos cuando van a la farmacia? ¿Qué hacen? ¿Quiere que les cuente? Sí, claro. ¿Qué hacen? Cuando van a la farmacia, lo llaman al farmacéutico y le dicen, venga, ¿me muestra el recetario? ¿Qué es el recetario? Es cuántos medicamentos le recetaron los médicos del sanatorio que está al lado. Y ellos saben a qué médico, porque los van a visitar, qué médico recomienda, qué médico tiene cada una de las líneas. El cardiólogo, qué cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces ven el recetario y ven, por orden de los laboratorios, por complicidad de las farmacias también, qué receta cada médico. Y en función de lo que receta cada médico, cada uno de esos médicos después se lleva un premio. Así funciona el mercado farmacéutico en la República Argentina. Entonces, yo entiendo el punto, lo que vos decís, que tiene que recetar un genérico. Pero lo que pasa es que abajo de la mesa hay mucha plata. Entonces, me parece que lo que no hay que pecar en esto es de ingenuo. El negocio es muy grande y el negocio es de los laboratorios. No, bueno, sin Se duda quiso probar acá, esta historia, alguna vez, lo quiso probar el gobierno anterior, esto de andar recetando genérico, y no funcionó, porque el lobby farmacéutico es muy grande. Vos mismo lo acabas de decir, que cuando el resto de las cosas aumentaron un 100%, los medicamentos aumentaron por encima del tema de la inflación. ¿Alguien les dijo algo? No. El otro día le pusieron una multita a los supermercados. Una multita, digamos, como para decir, hacemos alguna cosa. ¿Vos viste alguna multa que le hayan puesto a los supermercados, a la farmacia? No, perdón, a la farmacia. ¿A los laboratorios? A los laboratorios, sí. No, ninguna. Por eso que desde Consumidores Libres traemos este tema al debate y queremos instalarlo en la opinión pública. Los consumidores deben saber que tienen el derecho a pedirle al médico
que le receten que le por el pongan la nombre droga. genérico, Exacto, por el nombre de la droga, El nombre de la no droga, por el nombre del laboratorio. Eso no va a pasar. No por el nombre Yo comercial. te lo digo que eso no va a pasar. Sí. Mira, en los Estados Néstor, Unidos de aportar esto, Norteamérica, Héctor, que lo Estados hablamos. Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia del mundo y donde pertenecen muchos de los laboratorios extranjeros, el 89% de las recetas se hacen a través del nombre genérico. ¿Por qué en la Argentina tenemos que estar en las situaciones que estamos? Sí. Tenemos que exigir y ponernos firmes los consumidores. Sí. Exigirle al médico que receten por el nombre de Lo la que droga, pasa que por el nombre también genérico. en Estados Unidos vos lo que tenés son muchas más bocas de expendio y mucho más alcance a los medicamentos que lo tenés en la República Argentina, hay mucho más medicamentos de venta libre. Entonces vos vas al market y en el supermercado podés comprar medicamento. Sí, pero el Vas al medicamento hay que coso- comprarlo en la farmacia. No, el medicamento tenés que comprarlo en la Si uno farmacia, quiere tener pero hay la muchos garantía, medicamentos de venta hay que libre. comprarlo en la farmacia. Porque- no en Pero el ya no es kiosco. así. Bueno, pero en Argentina, pero también un consejo que le hacemos a los consumidores, seguro. el medicamento hay que comprarlo en su lugar natural, que es la farmacia. Sí, porque muchos van a kioscos por ahí que no están autorizados a la venta. No, pero En acá en Argentina general los kioscos no están venden. autorizados. Y Hace no algún venden tiempo ya medicamentos. directamente no te lo venden, pero por ahí no te vendían el blister completo, sino te lo vendían por unidad. Otro tema, Néstor, que charlábamos la semana pasada con este abogado previsional, de esta cuestión de las recetas también de los jubilados y de la cantidad de medicamentos que les recetaban los médicos. Ese también era un punto de hablar. Es un tema también que en algún sentido, bueno, forma parte de lo que es el gran negocio de la venta de medicamentos. Los jubilados, vos cuando ves una receta de un jubilado, o los medicamentos que tiene que consumir un jubilado, la receta no termina nunca. Tiene medicamento para todo, para levantarse, para acostarse, para comer, para no comer, para ir al baño, para no ir al baño. Tienen 8, 9, 10, 11, 15 medicamentos en la media cada uno de los jubilados de la Argentina. Esto es un tema, esto es un tema. Es un tema. Lo pero... que a mí me da bronca, por los datos que vos traes, es que independientemente de todo esto que nosotros estamos contando, nadie le haya puesto un coto, nadie le haya puesto un freno. Se ha desbordado en los últimos tiempos totalmente el precio tanto de los artículos de la canasta básica de alimentos. Los otros días nosotros estábamos comparando precios. Los artículos de la canasta básica de alimentos en la Argentina están más caros que en Inglaterra, que es el 6º país más caro del mundo y donde los trabajadores tienen un salario mínimo 3 veces superior al de la Argentina. Héctor, ¿Cómo es ¿te sorprendió lo que se vivió en La Plata? Esta cuestión multitudinaria en este hipermercado donde la gente estaba abarrotada, donde la fila era, no sé, de 5 cuadras, te digo porque lo vi, a mí me sorprendió, yo fui a hacer la cobertura de la noticia, y la gente le importaba comprar el 50% y si lo podía hacer 2 veces al mes, hacerlo porque ya no le alcanza. Sobre eso quiero hacer algunos comentarios. Primero, nadie puede oponerse a que se vendan los alimentos a precio más económico. Pero acá tengamos en cuenta esto. Acá el gobierno, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, está subvencionando parte de esa reducción en el precio de los alimentos. El 50%. Ahora, ¿por qué solo a las grandes cadenas de supermercados? Se está facilitando aún más la concentración. En la Argentina, el 70% de las ventas minoristas se realizan en 5 grandes cadenas de supermercados. Acá el problema del alza del precio de los alimentos no la tiene el carnicero, el verdulero, el panadero, la verdulería del barrio, porque no son formadores de precios. Acá los que forman y deforman los precios son las grandes cadenas de supermercados. Y con esto que ha hecho el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que tal vez lo vaya a hacer el de la Ciudad de Buenos Aires y el de la Nación, no nos olvidemos que tenemos unas elecciones en el mes de octubre. Al presidente le gustó mucho lo que hizo Vidal. En el Dijo que mes le de gustó octubre, mucho. pero yo quiero hacer esta observación. Se va a financiar, se va a subvencionar el precio de esos artículos para que los sectores populares puedan adquirir esos alimentos a precio más económico, con dinero de todos nosotros.
porque son bancos públicos. Claro. Y además se facilita la concentración aún más que existe en la Argentina, porque si yo voy y puedo comprar hasta 3.000 pesos... Sí, que, ¿no?, te devuelvan el 50%, por ejemplo, te devuelven 1.500. Pero ¿qué pasa? Si yo compro por 3.000 pesos, estoy comprando alimentos por 15 días, 20 días, un mes, depende del número de familiares. Mientras tanto, yo no voy a comprar esos artículos en los negocios barriales. Estamos facilitando la concentración, reitero, en pocas cadenas de supermercados, que salvo una son todas de capital extranjero, ¿no? Y arruinando a los negocios barriales. ¿Por qué no subvencionamos también a los negocios del barrio? ¿Usted le está diciendo eso a quién? ¿A Vidal le está diciendo eso? ¿Le está proponiendo...? Y bueno, pero dice la gobernadora, ella fue la responsable de la medida. Le estoy diciendo al Banco de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, al Banco de la Provincia de Buenos Aires. Ojo con esta medida, porque facilitan la concentración en grandes cadenas de supermercados y arruinan a los negocios barriales. Entonces subvencionen también, si tiene el Banco Provincia tanto dinero, a los negocios de los barrios, para que también puedan sobrevivir, porque de lo contrario se va a resentir las ventas de estos negocios de los barrios. Tengo una pregunta. Sí. Que usted por ahí me la puede contestar, otro no sé. Me llamó la atención lo que dijo el presidente de la Nación, que el presidente dijo, la gente no da más de la cantidad de impuestos que paga. La pregunta que yo le hago a usted es, si el presidente dice que la gente no da más de la cantidad de impuestos que paga, ¿quién le puede sacar los impuestos a la gente? El gobierno. Hay un impuesto... No entiendo, ¿me repite? Entonces la misma persona que se espanta por la cantidad de impuestos que paga la gente, ¿es la misma persona que debería sacárselo? Claro. Acá el gobierno, el Poder Ejecutivo tendría que mandar un proyecto al Congreso Nacional, que es el Congreso Nacional, el que tendría que modificar, por ejemplo, las alícuotas del impuesto al IVA. No es posible que paguen el mismo impuesto al IVA, que en general, que salvo pocos artículos que tienen IVA 0 y muy pocos que tienen el 10,5, el resto, la inmensa mayoría, 21% de IVA. Entonces habría que modificar esta ley estableciendo un IVA muy bajo o IVA 0, como existe en muchos países del mundo, para los artículos de consumo masivo, y un IVA mucho más alto para aquellos artículos que en general consumen los sectores sociales de altos ingresos. Yo le escuché a la expresidenta Cristina Kirchner hablando del tema de hablando del tema del aumento de los precios y del IVA, y ella dice que con el tema de la baja de impuestos no se va a solucionar mucho, porque no es un problema muy de fondo, y además lo que ella sostiene es que en realidad en la República Argentina hay muchos ejemplos a lo largo de la historia respecto de que cuando se bajaron los impuestos no necesariamente se bajaron los precios, y que en realidad el problema más grande está en la cadena de intermediación. ¿Usted qué piensa? No, si yo bajo el impuesto, que forma parte de la estructura de costos, sí, y el Estado controlara, bueno, pero si... tiene que esa disminución en el impuesto tiene que trasladarse a los precios. Pero ojo, en la época, en el año 2000... Usted se me dice si el Estado controlara, pero estamos llenos de ejemplos donde el Estado no controla. Bueno, pero ¿cuál es la función de los gobiernos? Bueno, pero escúcheme, usted acaba de venir, Polino, a contarnos que aumentaron los medicamentos desde que asumió el gobierno un 132%, y el secretario de Comercio lo mira por la tele y no hizo absolutamente porque no está nada. Cumpliendo con su función. Y bueno, entonces si bajan los impuestos tampoco van a bajar los precios. Bueno, pero ¿cuál es la función? Si no lo controlan. ¿Cuál es la función del Estado?
controlar. El control no lo tiene que hacer a la verdulería, a la carnicería, a la panadería o la fiambrería del barrio, porque eso es absolutamente imposible. No hay Estado que tenga una estructura para controlar a todos los negocios. Acá hay que controlar a las grandes empresas. Hay 28 grandes empresas en la Argentina, que además son todas de capital extranjero, que concentran el 80% de la fabricación de los artículos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Ahí hay que controlar. Y hay que controlar las grandes cadenas de supermercados, a los grandes laboratorios. Polino, ¿y por qué no lo controlan y por qué las multas son un chiste cada vez que uno va a un supermercado a buscar un producto que tiene que estar, por ejemplo, incluida en la lista de precios cuidados, que está tratando de cuidar el bolsillo, cuidar el mango para llegar a fin de mes, y llega a un supermercado de estas cadenas que usted habla y no está el producto de máxima necesidad que uno está buscando, y por ahí se acerca a la línea de cajas o a un supervisor y les dice, y todo sigue igual al próximo fin de semana cuando uno tiene que ir a comprar. No hay supervisión de nada y las multas que se pusieron, como decía mi compañero, fueron mínimas. Sí, fueron de 18 millones de pesos, que equivalen al 0,006% de la facturación de esas cadenas de supermercados. Está muy bien que le aplicaron multa, y además cuando usted analiza las causas por las que le aplicaron la multa, está indicando que nos están estafando todos los días. Habría que clausurar a esas cadenas de supermercados, porque una de las razones por las cuales se le aplica la multa es, por ejemplo, que las balanzas no funcionan bien. Claro. Es decir, cuando van y le pesan un kilo de manzana, no pesan. Hay menos cantidad de gramos. Entonces, son o que le ponen un precio en la góndola y un y después precio y otro precio en la caja. Va en la caja. Sí, ahora veces hay que controlar el ticket porque no coincide, o estas ofertas mentirosas de según 50% en la tercera unidad y después te das cuenta que te cobraron todo también. Ahora, cuando vos vas a la línea de perdón, ¿no? Pues yo, la verdad que a mí hay ciertas cosas que no me entran en la cabeza. Vos cuando vas a la línea de caja del supermercado y el artículo está en tanto. Entonces vos agarrás y le decís, pues está que en oferta. Entonces te lo pasan y te lo pasan con otro precio. Y cuando le decís, ¿me lo estás pasando con otro precio? Te dicen, no, el descuento lo hacemos al final. ¿Cómo es eso? Sí, ¿Qué es lo del descuento al final? Sí. A mí pásamelo al precio que estaba en la cosa. No el descuento, hacémelo al final. Es verdad. Bueno, pero a veces ni siquiera te hacen el descuento al final. No te lo hacen el descuento al final. Por eso te digo. Y hay un montón de gente que yo lo veo, que va al supermercado, que vuelve con el ticket al supermercado. Yo lo he hecho, y otra cosa. Déjenme decir otra cosa. Y déjenme decir esto. ¿Quién entiende un ticket del supermercado, viejo? Primero, ninguna máquina tiene tinta. Viste que están todas con la tinta, que parece que se quedaron sin tinta. Eso es adrede. Obvio, para que no lo puedas leer, querida. Pero por supuesto. En primer lugar, te queda con el ticket que no lo puedes. Y en segundo lugar, ¿qué te deducís de ahí? El artículo se llama SW.JXM no sé cuánto y el precio. Entonces vos tenés que mirar la mayonesa, el atún que te compraste, la gaseosa, para ver a cuál se corresponde con el precio. Y también sucede esto en los supermercados. Cuando uno va y con el lector no teléfono, vos vas sumando. Y uno filma el precio del supermercado, y si hay un empleado, suele llamar la atención y dice, no puede filmarlo. Sí, porque ellos dicen que vos no podés. Yo lo he hecho porque me interesa registrar los precios. Yo soy muy de los precios. Voy cadena por cadena. ¿Qué dicen? Que vos les estás queriendo robar ideas de exposiciones, de cómo tienen expuesta ellos la mercadería. Por ejemplo, es una de las justificaciones que me dieron a mí cuando iba con cuestiones de tratar de ver los precios y sumarlos. Pero el consumidor debe saber que tiene derecho, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que hay una ley que les permite al consumidor tomar el precio, tomar fotografía del precio para luego poder tener la prueba y controlarlo con el ticket que le han se cobrado. puede, digamos. Sí, se puede hacer. Es legal. Se puede hacer, es legal. Polino, Después cuando vas a la góndola, déjame decir esto, déjame pasar este aviso, porque la verdad que es mi oportunidad para descargarme de todas las cosas que ven en el supermercado que están mal. Vas a la heladera de los lácteos. Sí. ¿Dónde ves un precio en la heladera de los lácteos? Vos querés saber cuánto vale un postrecito, vos querés saber cuánto es.
y no lo encontrás. Claro. Y después, por ejemplo, te desacomodan las cosas, te ponen en un lado una cosa, después te hacen ir caminando de una punta a la otra. Yo no entiendo. Y después están los aumentos encubiertos, Claro. que periódicamente te disminuyen la cantidad de gramos o de centímetros cúbicos. Presentan el mismo artículo con las mismas características, pero resulta que tiene... Es más chico. Más chico. Y entonces es un aumento encubierto, lo mismo que hacían los laboratorios. Héctor, ¿es ilegal, por ejemplo, cambiar el precio también cuando ellos te dicen, bueno, el domingo que viene 50% de descuento en tales productos, y de repente te aumentan el precio y vos el descuento nunca lo ves? Bueno, es Igual. publicidad engañosa. Claro. Es como también cuando te publican, gastan cifras millonarias en publicar avisos en los diarios de página entera. Si uno va el domingo o el sábado o el jueves o el viernes, compra la segunda unidad, tiene el 70, el 80% de descuento. Si compra la tercera unidad, es gratis. ¿Cuánto te están cobrando con la primera unidad? Claro. ¿Cuál es el sobreprecio de la primera unidad que te pueden hacer el 80% de descuento con la segunda? Es real. Entonces, acá lo que está fallando es el Estado. Para eso existe. Claro, si estás haciendo un 80% de la segunda, entonces ¿cuánto te pusieron de sobreprecio en la primera? ¿Te das cuenta? Un 40% de más. 40% de más. Aparte los remarcan, yo Ahora te digo, yo que controlo sí. los precios cuando hay esas promociones, Sí. digo, No, o sea, están ahora, complicadas. ahora esas promociones que vos escuchás, las promociones de ahora, la verdad que no sé qué las hace. O el Black Friday que decías vos. No, pero no es solamente el Black Friday, sino las promociones que tienen los supermercados con lo de la segunda unidad, la tercera unidad, el 70 y el 20 multiplicado por 2 y la raíz cuadrada de 5, te dan una locura. ¿Qué promoción es esa? Aparte vos vas y después vas caminando por la góndola del supermercado y ves eso y no encontrás la oferta en ningún lado. No hay un cartel grande así que dice, mire, acá está la oferta, venga, compre galletita porque acá está barata, llévese 2 paquetes. Que... No entendés nada. Es publicidad cuando llegás. engañosa. Claro, pero obvio, es toda una Tendría mentira. que ser Toda una mentira sancionado. es. Tendría que ser sancionado. Ah, no, pero esto no van a sancionar. Si es el sobrino del dueño de la Anónima, ¿qué lo va a sancionar? Es imposible que lo sancione. Y aparte el señor Brown, que dio notas en un montón de medios, y que me merece el mayor de los respetos, digo, lo defiende a su sobrino, diciendo que primero dijo que era su sobrino preferido, y después dijo que con su sobrino no tenía absolutamente nada que ver porque no tenía acciones dentro del Anónimo. Pero es su sobrino, digamos, y es una persona cercana a él. Es una incompatibilidad manifiesta en un cargo, y que el gobierno esto lo tenía que haber visto. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que el zorro no puede cuidar la gallina. El problema de hoy en la Argentina es la falta de control. El Estado parte de la base, el gobierno parte de la base, que el libre juego de la oferta y la demanda regula los precios. Eso es verdad en una economía donde hay real competencia. Pero en una economía como la nuestra, donde hay una gran concentración y extranjerización de la actividad económica, se requiere la intervención del Estado sobre esos grupos, esos grandes grupos económicos. Claro. Reitero, no con el almacén de la esquina o la carnicería del barrio, porque no son formadores de precios. Y además sería imposible controlar todos los que existan. Hay que controlar a los grandes grupos económicos. Y tienen leyes para hacerlo. La ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial, la ley que crea el observatorio de precios, que tiene que ponerse en funcionamiento de una buena vez. La ley de tarjetas de crédito que se viola permanentemente. Publicidad que te dice tal producto, pago en efectivo con el 20% de descuento. Uno va y paga con la tarjeta, le dice, no, con la tarjeta hay un recargo. Exacto. A mí lo que me dijeron... 20% o sin cuotas. Si uno está pagando en una sola cuota, si uno está pagando... con tarjeta de crédito, de débito, el 100% de lo que está comprando, el precio tiene que ser el mismo que si uno pagara con dinero en efectivo. Y se está violando, si no es así, la ley de tarjetas de crédito. Héctor, ¿qué piensa que va a pasar después de octubre, después de las generales, con el tema precios? Y es difícil saber qué es lo que va a pasar. Yo creo que el gobierno tiene una filosofía económica que a mi juicio es absolutamente equivocada y no sé si la va a mantener, cómo le va a ir en las elecciones de octubre y en función de eso si rectifica o no la dirección del rumbo, no lo sé.
Pero lo cierto es que en este año y medio, inflación hemos tenido, y hemos tenido incluso hiperinflación en nuestro país. Esto es una verdadera lacra. Pero es cierto que hoy los problemas se han acentuado y se ha complicado la situación porque han disminuido los controles sobre los grandes grupos económicos. Y las consecuencias son estas: la inflación continúa, los aumentos de precios continúan, de los artículos de la canasta básica. ¿Por qué aumentamos el precio de los combustibles permanentemente? ¿Por qué? Si cuando en el mundo bajó el valor del barril del petróleo de $130, llegó a 35 Polino, ¿le dólares. puedo decir algo? Sí. Para digamos, porque esto es el cuento de nunca acabar, ¿no? Hablaríamos todo Digo, sí, hablaríamos todo el día del tema. Si no se lo contestan a usted, que es conocido, que se dedica a este tema de toda la vida y todo lo demás, ¿qué se lo van a contestar? ¿A la señora que vive en La Matanza? ¿Va a ser candidato usted? Sí. ¿Candidato a qué va a ser? ¿A diputado? En estas elecciones voy a ser encabezo la lista. Ya vamos a empezar a cobrar el espacio. No, encabezo la lista de legisladores por el espacio político que está armado entre socialistas y gente que viene de otras expresiones políticas del campo popular. Va en convocatoria amplia a Buenos Aires, Cava. Encabeza la lista de diputados nacionales el economista Claudio Lozano, y yo encabezo la lista de legisladores de la ciudad de Buenos Aires. Y la gente me conoce y saben que si me eligen voy a luchar desde la legislatura, como lo hice desde la Cámara de Diputados de la Nación, en defensa de estos intereses. Una sola pregunta, déjame, Juanjo, una sola y ya nos vamos a la pausa. ¿Te puedo hacer una pregunta, digamos, política? ¿Qué diferencia hay entre usted y Del Caño? Porque él es de izquierda también. Que yo provengo, a los 15 años de edad, me afilié a las juventudes del Partido Socialista y pertenezco al Partido Socialista, a la conducción nacional del partido durante toda mi vida. ¿Pero qué diferencia tiene con Del Caño usted? ¿Piensa lo mismo? No sé, tendría que hablar con Del Caño. No, bueno, pero por ejemplo él dijo el otro día que los que no fueron a PepsiCo, en realidad, no le hicieron el aguante a los trabajadores. Ajá. Y usted no fue a PepsiCo, por ejemplo. Pero yo manifesté mi solidaridad con los trabajadores. ¿Y usted cree que debió haber ido a la planta de PepsiCo a tomarla? Y es un tema discutible. Y bueno, por eso se lo pregunto, como es político, pero se lo pregunto. Y es un tema discutible. Yo creo que en un periodo de crisis como el que vivimos y de recesión y de aumento de la desocupación, de la pobreza y de la indigencia, no se deberían cerrar ninguna planta. Eso ya lo sé. Se tiene que mantener yo lo que quiero saber y concretamente si usted ve bien que se tome una planta o no. Y depende, es un método de lucha, como pero que usted hacer no comparte un paro, porque si no hubiera ido. como hacer un paro, como hacer una huelga. No fui porque tenía otras actividades. Pero yo no lo vi tomando planta usted. ¿Cómo? Yo nunca lo vi tomando una planta. No, yo nunca he tomado. No, me he solidarizado, pero nunca he participado de esa metodología. Se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque en este paraguas de la izquierda, ¿sí?, en el cual todo el mundo se mete abajo, hay matices que no son menores. Y por eso estamos en partidos distintos. Está bien, pero digo, todo el mundo con esta cuestión de abrazarse, de ser de izquierda, parecería de que fuera todo lo mismo. A mí me parece, un revoltijo donde parecería todo lo mismo. Yo soy un defensor de los derechos de los trabajadores, y los trabajadores tienen derecho al paro, tienen derecho a la huelga, tienen derecho a reclamar por sus reivindicaciones. Ahora, frente a un caso extremo de cierre de una planta y trabajadores que quedan desocupados, bueno, ahí se justifica cualquier medida. ¿Piensa que podrían haber funcionado a modo de cooperativa, por ejemplo? Bueno, yo he sido secretario de Estado de Acción Cooperativa de la Nación como extrapartidario en el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, y fui uno de los impulsores del cooperativismo en todo el país, del cooperativismo de trabajo en particular, de las empresas recuperadas, de las empresas que cierran, como la del Bauer, y que los trabajadores la tomaron y la están gestionando.
Hay un derecho que es elemental, que es el derecho a la vida. Y para garantizar el derecho a la vida hay que garantizar el derecho al trabajo. Y si los grupos capitalistas cierran arbitrariamente en momentos de crisis determinadas plantas, los trabajadores tienen todo el derecho a defender el derecho a la vida. No hay un derecho superior al derecho a la vida. Si usted le cierra una planta en un momento de crisis como el actual, usted está matando a determinados grupos humanos. ¿Y usted qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? ¿Y usted qué hubiera hecho? Y bueno, y le pregunto algo hubiera concreto. reclamado, hubiera protestado. No, pero digo, si usted estuviera del otro lado del mostrador, digo, si hubiese sido político en este caso, ¿usted qué hubiera hecho? Va y habla con lo de PepsiCo y le dice no cierre la planta. Y los tipos le dicen, a mí qué me importa, voy y la cierro. Está bien, los empresarios tienen el derecho a cerrar la planta, a indemnizar, Entonces, doble indemnizar, y con eso está cubierto el derecho. Pero hay un derecho humano, un derecho a la vida, y en un periodo de crisis ese derecho... Se lo pregunto, porque el mismo tipo que tomó la planta de PepsiCo, a ver si nos entendemos, que es del Caño, le dijo a la gente que Scioli y que Macri eran lo mismo. Le dijo a sus votantes. Bueno, pero es un Le problema. dijo, y bueno, pero ¿cómo no lo voy a meter si es socialista también? Es de izquierda, es de izquierda. Pero está bien, pero por eso estamos en partidos distintos. Yo le estoy preguntando, y tenemos matices, no, yo le estoy preguntando a usted por el tema de la planta de PepsiCo, sí. que me parece que es un tema no menor. En donde hay gente, donde hay políticos que dicen que si no van a hacerle el aguante a los trabajadores y a tomar una planta, en realidad no son políticos. Y yo creo que se puede hacer política desde otro lugar, no tomando una planta. Es una opinión. Es una opinión. Porque usted no fue a tomar la planta. No, yo no fui y, bueno, y me solidaricé con el derecho de los trabajadores. Usted se solidarizó, pero parece que con solidarizarse no alcanza. Hay que ir al lugar y tomar la planta. Pero tampoco alcanza porque también la planta la van a cerrar. Ahora ha habido un fallo de un juez. Un comisario le dijo en la cara del Caño que estaba haciendo política. ¿Usted piensa que estaba haciendo política cuando va ahí? Todo es política. O sea, estaba haciendo política. Todo es pero la política no es una mala palabra. Todo es política. Desde que bueno, hay maneras más vergonzantes que otras de hacer política. Bueno, pero todo es política en la vida. Cuando se toma una determinada medida o no se toma una determinada medida, es en función de una determinada concepción política. Todo es política. Un determinado gobierno tiene una idea estatista, otro tiene una idea privatista, un gobierno tiene una idea más social en defensa del... Yo, por ejemplo, soy un defensor de la economía social, en defensa de las cooperativas, que sean los propios consumidores, los propios usuarios, los propios trabajadores que gestionen sus propias empresas. Pero a las cooperativas en general no les fue bien, Héctor. No hay muchos antecedentes de cooperativas que hayan, no sé, se hayan extralimitado en trabajo, que los trabajadores estén bien. Uno lo vive, yo particularmente lo vivo a diario, me ha tocado cubrir cooperativas, el tema del Bauen también está ahí, o sea, ¿qué casos puntuales de cooperativas le fue bien? Mira, en el interior de la República, donde no fue el Estado y no fue la actividad privada, porque la actividad no era redituable, los propios vecinos, los propios usuarios se nuclearon en cooperativas y crearon cooperativas eléctricas, cooperativas de agua potable, cooperativas de distribución del gas natural, cooperativas de servicios públicos, cooperativas de trabajo, de vivienda, de consumo, cooperativas farmacéuticas, las cooperativas agropecuarias, los pequeños productores agropecuarios, para enfrentar a las grandes empresas multinacionales, crearon cooperativas. Tienen puertos cooperativos. Cuando se privatizaron los puertos en la época del menemismo, por ejemplo, se creó el puerto cooperativo de Rosario, el puerto cooperativo de Quequén. Héctor, va a quedar mucho porque además es candidato, así que nos va a quedar mucha tela para cortar a lo largo de estas semanas cuando lleguen las elecciones en octubre. Gracias por responder todo. Bien, gracias a usted. ¿Pausa? Sí, pausa. Sí. Pausa y ya venimos con... Chau, volvemos. Within a minute, get used to it. Funny, my name keeps coming at your mouth, 'cause
I stay winning, name up like swish, swish, bish. Another one in the basket. Can't touch this. Another one in the casket. Your game is time.